Partimos entonces. Este es el reforzamiento de lo que vimos la semana, que era potencia mecánica. La próxima semana vamos a empezar con energías, ¿ya? Vamos a partir con energía cinética. Las fórmulas que ustedes conocen para el trabajo es fuerza por desplazamiento. Recuerden que el desplazamiento era este vector que unía mi punto de partida con el punto de llegada. Por lo tanto, si mi punto de llegada coincide con el punto de partida, me desplace cero. Así que en esos casos el trabajo era cero también. Y nosotros vimos lo que era la potencia mecánica, que en general se trabaja esta expresión, que es trabajo partido por el tiempo que le tomó realizar ese trabajo. Ahora, nosotros nos dimos cuenta que como el trabajo se puede escribir de esta forma, al reemplazarlo en la expresión, me quedaba justo fuerza por desplazamiento partido por tiempo. Y desplazamiento partido por tiempo era velocidad, así que teníamos otra fórmula para poder expresar la potencia. Considerando eso, vamos al primer problema, que dice lo siguiente. Una persona aplica una fuerza de 80 newtons para desplazar un automóvil por 2 metros. La letra A es cuál es el valor del trabajo que realiza y, considerando que tarda 8 segundos en hacer este trabajo, ¿cuánto vale la potencia que realizó? 5 minutos. Quien tenga la respuesta lista me la va enviando por el chat como mensaje interno y yo le voy ayudando si es que está en lo correcto o no. Recuerden, pueden usar calculadora. Si tienen alguna duda, me preguntan. Yo les voy ayudando. Ya van cerca de 2 minutos. Ya me están llegando algunas respuestas. Ya están llegando hartas respuestas ya, así que voy a ir por orden en relación a cómo me llegaron. Ya, súper bien en general. Lo hicieron muy bien. Si se me pasó por ahí corregirle a alguien, les pido disculpas.
Pero ahora lo vamos a corregir entre todos. Vamos a ver cómo se hacía para que se den cuenta si cometieron algún error. Quizás lo único que deben reconsiderar es el tema de las unidades, ¿ya? Ya, entonces partimos. Para la letra A, el trabajo es fuerza por desplazamiento. La fuerza, en este caso, son los 80 newtons y el desplazamiento es de 2 metros. Por lo tanto, tenían que hacer 80 por 2 y eso daba 160. Y como el trabajo se mide un proceso de intercambio de energía, se mide la unidad de energía que es el joule. Eso para la letra A. Y para la letra B, la potencia es trabajo partido por tiempo. El trabajo lo calcularon en la letra A, que vale 160, y el tiempo son 8 segundos. Por lo tanto, al realizar esta división, les da 20, y aquí la unidad de medida, como el trabajo se mide en joule y el tiempo en segundo, puede ser joule partido por segundo, o bien la potencia también corresponde en realidad a su unidad al watt, que se representa por una W. Así que como podemos ver, 160 y 20. ¿Alguna duda con este primer problema? Al parecer no, en realidad No. las respuestas que me llegaron por interno estaban súper bien. Solo esa duda en relación a la unidad de medida, ¿ya? Para que lo vayan Profe, corrigiendo. ¿Sí? la María Jesús y el Nico se les cayó el internet, por eso se desconectaron. Ya, ya apenas puedan, yo los voy a admitir. De todas formas, la clase está grabada y se las voy a mandar, ¿ya? Número 2. Una persona desplaza una carreta horizontalmente durante 50 metros. Si el trabajo que hace esta persona es de 1500 joules, ¿cuánto vale la fuerza que hizo? Y la letra B, considere que la potencia necesaria para hacer lo anteriormente descrito es de 12 watts. ¿Cuánto tiempo le tomó realizarlo? Es decir, ahora no van a llegar y calcular tal como está la fórmula, sino que reemplazan los valores y despejan aquel valor que se le está pidiendo. 5 minutos. Consejos. Al menos en la universidad yo me acostumbré primero a despejar las letras. Sé que ustedes se sienten seguros de poder hacerlo, despejar las variables literales y luego reemplazo al final. Porque cuando el procedimiento es largo y me salen muchos decimales, al reemplazar inmediatamente y después despejar e ir resolviendo en el camino, uno empieza a hacer muchos procesos de aproximación. Por lo tanto, el resultado final me queda un poco más lejano de cómo me quedaría si yo despejo con las letras y solamente reemplazo una sola vez y aproximo solo una vez. ¿Ya? Pero eso lo van a ir adquiriendo con el tiempo. Ya están empezando a llegar las respuestas.
Lo que veo les complica más el trabajo con la segunda, así que ahí nos vamos a detener un poco en ella. Pero hay varios que no han logrado. Ya, esta pregunta también yo les voy dando el paso a paso para que vayan teniendo los datos para poder responder ambas. La que viene no les doy el paso a paso tal como lo hice en la 1 y la 2, ¿ya? Pero en esta pregunta, la idea es que ustedes planteen la fórmula, la vamos a plantear y les voy a ir haciendo preguntas para que la despejemos entre todos. Ya vamos a empezar entonces a abordarla. Partimos con la letra A. La fórmula del trabajo, recuerden que era fuerza por desplazamiento. Y en este caso, nuestra incógnita es el desplazamiento. Perdón, la fuerza. Por lo tanto, mi incógnita es la fuerza y la debo despejar. El valor que debo mover es el desplazamiento para que me quede la fuerza sola. Y lo debo pasar al otro lado de esta ecuación. Por lo tanto, si está multiplicando, ¿cómo pasará al otro lado? Dividiendo. Muy bien. Entonces, me quedaría finalmente que la fuerza es igual al trabajo dividido por el desplazamiento. Y en este caso, el trabajo es de 1500, el desplazamiento fue de 50 metros, y si ustedes lo calculan, les da 30. Y la unidad de medida es el newton. Para cualquier tipo de fuerza, sea gravitacional, sea nuclear atómica, sea electromagnética, sea lo que sea la fuerza, se mide en newton. Así que la letra A era 30 newtons. Y la B, lo vamos a ir haciendo paso a paso, porque le complicó más el despejar letras. Consideren siempre que para poder despejar una variable, esta variable debe quedar arriba en una fracción, en el numerador. ¿Ya? Si me queda como denominador, me va a faltar un paso para poder despejarla. Entonces, para la potencia, la fórmula era el trabajo dividido por el tiempo. En este caso, nuestra incógnita es el tiempo que está justo debajo del denominador. Entonces lo voy a sacar de ahí. Es el tiempo lo que voy a mover al otro lado para que suba y me quede multiplicando la potencia. Y va a quedar de esta forma. Esta es la estrategia que se usa siempre cuando tengo una variable que quiero despejar abajo de una fracción. Me quedaría la potencia multiplicada por el tiempo igual al trabajo. Esa sería la expresión que me queda al pasar el tiempo multiplicando al otro lado. Y ahora lo puedo despejar de forma que efectivamente me quede arriba como numerador, al igual que cualquier variable que uno despeja. Entonces el último paso sería la potencia que está multiplicando al tiempo, pasarla dividiendo al otro lado.
Así que el tiempo sería el trabajo partido por la potencia. Y en este caso, el trabajo era de 1500 y la potencia es de 12. Y si ustedes hacen esa división, les va a dar 125. ¿Cuál es la unidad de medida que debería poner yo ahí? Pregunta. ¿Segundos? Segundos, porque es tiempo, ¿ya? Y estamos en el sistema MKS, metros, kilogramos, segundos. Así que va en segundos. La gente comúnmente lo abrevia como seg, pero nosotros acá en física lo abreviamos como S. Y aquí está la pauta, 30 newtons y 125 segundos. ¿Dudas o consultas con este problema? Ya, súper. Los mayores errores fueron eso, en el despeje con la letra B. Pero espero que le haya servido la explicación. Profe, ¿Sí? es que yo me equivoqué por despista, ¿no? Porque lo calculé con lo de la fuerza, con el resultado que me dio en la fuerza y no con el... Por eso me equivoqué. Ya, ya se entiende, se entiende. A veces pasa, así que no es terrible. Pregunta número 3. De hecho, ahora no hay A y B, porque lo que les pido se hace de la misma forma anteriores, pero yo le hago solo una pregunta. Una grúa está levantando el container de 500 kilogramos a una altura de 10 metros y lo hace en 10 segundos. Calculen el valor de la potencia que realizó esta grúa. Cinco minutos, el tiempo corre. Recuerden, si tienen dudas para abordarlo, me preguntan para que puedan completar el ejercicio. Ya, una pregunta que me llega por interno que es súper bueno que lo tengan claro para que no se confundan. Cuando se levanta un cuerpo, la fuerza que uno considera es el peso de este cuerpo, porque uno le debe ganar a ese valor del peso para poder levantarlo. Entonces, esa fuerza que ustedes necesitan usar en este problema corresponde al peso. Y el peso, que se ve en séptimo básico, se calcula como la masa por la aceleración de gravedad. Que no les voy a decir cuánto vale la aceleración de gravedad, pero se usa siempre el mismo valor, ¿ya? Eso es lo que deben usar para calcular la fuerza y empezar a hacer los cálculos que aquí se necesitan.
Ya recuerden, para poder conocer la potencia necesita trabajo y tiempo. El tiempo lo dan, el trabajo lo debemos buscar. Entonces ahí volvemos a la fórmula de trabajo para poder encontrarlo. Vamos como devolviéndonos en el tiempo. Trabajo es fuerza por desplazamiento. El desplazamiento también lo dan. Me falta la fuerza. Y la fuerza es el peso. Así que tenemos que volver al cómo se calcula el peso. Y aquí volvemos a la fórmula que yo les había planteado. Ese es como el recorrido que tienen que hacer analizando desde dónde parto para poder resolver el problema. Ya, un minuto más y revisamos. Nosotros estamos trabajando con 5 minutos porque es una forma, yo considero que es un tiempo prudente para hacerlo. De hecho, en la corrección ustedes se pueden dar cuenta que ya con la práctica suficiente se pueden demorar un minuto o menos incluso en este tipo de problemas. ¿Ya? También la idea en la educación, la idea no es entrenar el tiempo porque lo importante es que aprendan y no tanto lo que se demoran. Sin embargo, dentro de los objetivos que tienen los estudiantes, muchas veces también están estas pruebas para entrar a la universidad. Y lamentablemente esas pruebas sí son con tiempo. Por lo tanto, para esas evaluaciones es necesario que ustedes consideren el entrenar la rapidez de respuesta. Y para eso es que yo les voy dando también el tiempo, considerando que tenemos un tiempo límite para poder trabajar acá y que se tiene ese tiempo límite al cual ustedes deben entrenarse. En esas pruebas, el tiempo promedio que tienen por pregunta son 2 minutos. Pero hay preguntas que se responden muy rápido y con ello ustedes van ganando tiempo para dedicarle a estas otras preguntas que requieren un poco más de análisis. Esa es como la dinámica que tienen esas evaluaciones. Ya, vamos a empezar. Entonces, como les decía, el análisis era para la potencia. Voy a ir escribiendo aquí la fórmula. Lo voy a escribir lejitos de esa, porque también usa la letra P. Potencia es trabajo partido por tiempo, pero nos damos cuenta que si bien tenemos el tiempo, no tenemos el trabajo, así que nos devolvemos para saber cómo calcular el trabajo. Y trabajo era fuerza por desplazamiento. Y nos damos cuenta que si bien tenemos el desplazamiento, no tenemos la fuerza, por lo tanto, esa fuerza corresponde al peso que hay que levantar. Ahora, vamos a empezar a hacer los cálculos. El peso, que es la fuerza que vamos a levantar, es la masa, es decir, estos 500 kilogramos por la gravedad. La gravedad generalmente se usa como 10 o como 9,8, ¿ya? La gravedad no siempre vale 9,8, es solo un promedio, porque por ejemplo, uno puede hacer experimentos para calcular la gravedad. Yo hice uno en la universidad y me dio 9,74, 9,76. Y de hecho, la gravedad depende de la altura y distancia a la que estemos respecto al centro de la Tierra. Por lo tanto, si estoy en una montaña, la gravedad cambia. Para efectos físicos no se siente tanto, pero sí cambia numéricamente. Entonces los valores que más se usan son 9,8. Entonces al hacer esta multiplicación, 500 por
9,8 les debería dar 4.900. Y ahora que tenemos la fuerza, vamos a calcular el trabajo. El trabajo entonces sería la fuerza, que son los 4.900, multiplicado por 10, que nos va a dar 49.000. Y ahora que tenemos el trabajo, podemos calcular la potencia. Y la potencia, tal como dice ahí, corresponde a trabajo, que son 49.000, y lo dividimos por el tiempo, que fueron 10 segundos. Y eso nos vuelve a dar 4.900 y la unidad de medida es el watt. ¿Alguna duda o consulta que les quede con este problema? El esquema que les presento es como el análisis que ustedes deben acostumbrarse a hacer. ¿Se entiende? Súper. Ahí viene un problema más, que también le vamos a dar los 5 minutos para después revisarlo. Aquí yo creo que a lo mejor les va a complicar, por eso lo puse de los últimos. En el siguiente gráfico se muestra la fuerza que se hace en relación al desplazamiento. Por ejemplo, partió con 0 newton de fuerza en el desplazamiento 0, luego a los 3 metros la fuerza subió hasta los 30 newtons. Entre los 3 y los 6 metros se mantuvo haciendo 30 newtons, y de los 6 a los 9 metros la fuerza que ejerció bajó desde los 30 hasta los ceros. Entonces, ¿cuál es el valor de trabajo entre los 3 y 6 metros? ¿Cuánto es el valor total en todo el trayecto? Y si tarda 5 segundos en desplazarlo desde los 3 a los 6 metros, ¿cuánto vale la potencia? Este problema es un poco más difícil, ¿ya? Recuerden, si tienen dudas o consultas, me las pueden ir formulando para yo ir guiando. Y hay algunas respuestas en relación, por lo menos, a la primera, a la letra A. Solamente respondan con un sí o con un no. ¿Saben hacer la letra B? ¿Cómo calcularlo cuando el gráfico tiene esas curvas? Cuando no es un rectángulo o no es una fuerza constante. Como hay varios que ya me han respondido en relación a la letra A,
les voy a decir cómo desde la letra A se puede deducir qué ocurre con la letra B. ¿Ya? Voy a explicar la A para la B. En la letra A, la mayoría se dio cuenta que el desplazamiento va desde los 3 a los 6 metros. Por lo tanto, el valor real del desplazamiento aquí es de 3 metros, porque va desde los 3 a los 6. Tengo 3 metros de desplazamiento. Por otro lado, la fuerza viene dada por este valor vertical, que va desde los ceros, desde el 0 hasta los 30 newton. Por lo tanto, el valor vertical vale 30 newton. Para calcular el trabajo es fuerza por desplazamiento, por lo tanto es 30 por 3. Y de esa forma tenemos que la letra A vale 90, ¿ya? Se calcula 30 por 3. Ahora, cuando yo calculo 30 por 3, lo que estoy haciendo geométricamente es calcular el área de este cuadrado. Cuando yo calculo 30 por 3, estoy multiplicando el largo por el ancho, ¿ya? Por lo tanto, esa idea se puede extender a todos los gráficos y concluimos que cuando hay un gráfico de fuerza y desplazamiento, el trabajo es el área que está debajo de la línea. Es decir, si quiero calcular el trabajo total, necesito calcular esta área, que es un triángulo, esta área que es el rectángulo, y esta área que es otro triángulo. Entonces, ustedes deben considerar que el área de un triángulo se calcula como la base por la altura y ese resultado se divide por 2. Por lo tanto, la letra B se reduce solamente a calcular el área de esos dos triángulos y del rectángulo que hay ahí. Y ahora les dejo para que calculen el trabajo total. Recuerden, corresponde al área debajo de la curva del gráfico, que en general se le llama curva, pero aquí son líneas rectas. Ya, y por ahí están llegando ya algunas respuestas correctas. Voy a escribir aquí lo que se hacía para la letra A, para que lo tengan a la vista. Entonces, para la letra A, lo que se hizo fue considerar que el trabajo es fuerza por desplazamiento, y en este caso la fuerza es de 30 newton y el desplazamiento en ese punto fue de 3 metros, y eso nos dio 90 joules, unidad de medida. Para la letra B, voy a empezar ya, después de que pasó el tiempo, voy a empezar a explicar la letra B, mientras pueden seguir respondiendo. La mayoría me ha respondido correctamente la letra B. Podemos ver que el valor era 180 joules, y ahora vamos a ver cómo se llega. Mientras pueden seguir avanzando en la letra C. La letra B corresponde al área debajo de la curva. El área del primer triángulo, lo vamos a calcular acá, le vamos a llamar A1, área 1, es base, que vale 3, su altura es 30, y se divide por 2. Y eso me daría como resultado 90 partido por 2, 45. El área 2 va a ser el área del rectángulo que ya calculamos, que nos daba 90. Lo calculamos en la letra A. Y el área 3 va a ser el otro triángulo. Y este triángulo también tiene una base de 3, porque va desde el 6 hasta el 9. La altura es de 30 y se divide por 2. Es igual al área 1.
Por lo tanto, también nos queda 90 partido por 2 y eso es 45. Así que lo único que nos faltaría para calcular el área total, es decir, el trabajo total, sería sumarlos. Es decir, 45 más 90 más 45, y eso da 180 joules. Y para la última, me queda menos de un minuto. Me dice que tarda 5 segundos en el trabajo que va desde los 3 a los 6 metros. Por lo tanto, la potencia será esos 90 joules. Potencia será los 90 joules y lo divido por el tiempo que le tomó, que fueron 5. Y eso nos da efectivamente 18 watts. Eso es para la letra C. El video se los voy a mandar apenas terminemos. Espero que les haya servido. Próxima semana Gracias, seguimos con profe. energía. De nada. Chao. Chao, cuídense mucho. Gracias. Chao. profe. Ya, profe, muchas gracias. Ya, profe, gracias. Nada. Chao, profe, gracias. Chao.